El alma no sufre, ¿de acuerdo? Una vez se separa del cuerpo, no hay ningún tipo de castigo, porque, por ejemplo, personas que tienen creencias religiosas muy fuertes, muchas veces parece que tienen miedo, ¿no? Entonces, muchas almas no quieren trascender, como que les da miedo hasta digamos, lo que siempre dicen, ¿no? De ver la luz. El ego se resiste a desaparecer y entonces todo lo que signifique fin lo vamos a rechazar desde el ego. Y es que somos seres terrenales con mucho ego. El alma, cuando ya empieza su proceso separado del cuerpo, sí que, digamos, pasa por unas fases que necesita hasta que llega el último paso, que es de nuevo la reencarnación. Pero el dolor de la pérdida no sostiene, no es suficientemente fuerte para sostener el vacío emocional del humano. Un mundo de esperanza en cuanto a este tema. Que eso, como acompañante en duelo, aliviaría muchísimo sufrimiento. Mira, se me ponen los pelos de punta porque aliviaría muchísimo sufrimiento de tanta gente que está pasándolo tan mal innecesariamente. Comenzamos temporada y la comenzamos a lo grande. Vamos a hablar hoy de yo creo que es el tema del que han hablado civilizaciones desde que el mundo es mundo y todos han buscado no solo una explicación, sino respuestas. Hoy vamos a hablar, amigas, amigos, personas que nos veis desde cualquier parte del mundo a cualquier hora, del tema que es la muerte. Y lo vamos a hacer como siempre, porque sabéis que este podcast tenemos siempre a estas maravillosas invitadas, que son el podcast en sí, que es Emi Iborra, psicóloga especializada, Emi, en duelo, en procesos de morir, en procesos oncológicos, en procesos, a ver si lo digo bien, que es ansiógenos, que lo he tenido que buscar. ¿Sufrir de ansiedad? Estrés postrauma. Y Emi además utiliza la herramienta Gestalt y la psicología cognitivo-conductual. Es decir, que tenemos aquí una persona que sabe mucho de lo que ocurre en una persona cuando pierde a un ser querido. Yo creo que diría que es la persona que más sabe y más ha estado con gente acompañándola en esos procesos de pérdida, ¿no, Emi? Así es, María. Gracias. Muy contenta de estar con vosotras en este podcast y de poder ofrecer esto a la gente que lo escuche. Bueno, no diría que soy la persona que más sabe. Sí diría que sé, pues en base a mi experiencia como profesional y como doliente. Tengo una ligera idea de lo que emerge cuando perdemos a un ser querido, ¿no? ¿Cuántos años llevas acompañando a personas en procesos de duelo? Pues empecé a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia es cuando me empiezan a llegar los primeros casos de pérdidas repentinas de seres queridos. Entonces son duelos que se pueden complicar por este impacto tan abrupto, ¿no?, de la pérdida. Pues tenemos aquí el lado más terrenal, el lado más mental, y en el otro lado de la mesa tenemos pues a Ana Pomata García. Ana es doctora en lingüística aplicada y medium. Uh-huh. Ana, ¿cuántos años llevas tú? Igual que me ha acompañado a personas en duelo, tú acompañando almas. Uh-huh. Pues bueno, encantada también y un placer estar aquí con vosotras. Y bueno, diría que el hecho de ser medium es prácticamente toda la vida, ¿no? Porque ese contacto con otros planos lo llevo desde que era niña. Pero digamos a nivel profesional, pues de hace unos años hacia acá ya decidí como ofrecer un poco esa ayuda. ¿Veis el temazo que tenemos hoy? ¿Veis a las profesionales que hacen este podcast? Este podcast, como sabéis, se llama Entre lo visible y lo invisible. Ahora entendéis el título. Tenemos a lo visible y tenemos a lo invisible. Y vamos a tratar muchísimos temas. Os invito a seguir viendo el resto de capítulos, pero hoy nos centramos en la muerte. Y recordar siempre el eslogan con el que nació este podcast, que además salió un poco entre las tres. El eslogan que es un podcast donde el cuerpo descansa, la mente se expande y el alma recuerda. Pues chicas luz, empezamos a ver estas dos caras de la moneda. Comenzamos, si os parece, por tratar de entender cómo se vive esta pérdida. Vamos a empezar desde lo más terrenal, Emi. ¿Cómo nos enfrentamos a la muerte, Emi? Bueno, pues empiezo un poco siendo un poquito pesimista, pero con la idea de irnos adentrando en este mundo para poder ver la luz, ¿no?, dentro de la relación que tenemos con la muerte. Y digo pesimista porque la educación que tenemos con respecto a la muerte es pobre o nula, en el sentido de que
más que afrontarla, la tememos y por lo tanto la ignoramos para protegernos. Es un mecanismo de defensa lícito, que es no querer ver aquello que nos da miedo, por desconocimiento sobre todo. Entonces, bueno, pues la relación que tenemos con la muerte actualmente es desde ese punto, ¿no? Yo que acompaño a personas que se enfrentan a la muerte de un ser querido o a la propia muerte, en los procesos oncológicos hay casos que las fases son ya terminales, y veo cómo la actitud de la persona ante esa parte de la vida, que es la muerte, le va a llevar por un camino o por otro. Un camino es el del sufrimiento y el del no soltar todo lo conocido, ¿no? Todo lo material, esa idea de vivir ilimitadamente, ¿no? Y luego, por otro camino que puede ser el camino de la aceptación y de la paz. Por lo tanto, este tema en cuestión que tratamos en este podcast y cómo lo vamos a enfocar pretende ser un salvavidas o un bálsamo para esta forma más dificultosa de afrontar la muerte, que genera mucho sufrimiento. Yo lo veo, ¿no? En la consulta, cuánto sufrimiento genera la relación insana que tenemos con esta parte de la vida, ¿no? Al final es posible que tengamos esta relación por, obviamente, nuestras creencias, pero porque nos creemos inmortales. Nadie piensa que se va a morir. Claro, es que ahí, bueno, entraríamos en otro tema, ¿no? Que también daría para otro podcast, que es la parte egoica, ¿verdad? Uh-huh. El ego se resiste a desaparecer. Y entonces todo lo que signifique fin lo vamos a rechazar desde el ego. Y es que somos seres terrenales con mucho ego. O con una relación con el ego poco consciente, ¿no? Como más el piloto automático de que el ego quiere persistir y ser inmortal. Y entonces no nos damos cuenta que esa tendencia de esa parte de nosotros, porque es una parte de nosotros, no somos solo ego, nos propone situaciones complicadas que nos generan niveles elevados de sufrimiento, que es innecesario y por eso traemos este tema, para que lo comprobemos. Y fíjate cómo tenemos estas dos caras de la moneda, porque la siguiente pregunta obligada a Ana es, bueno, y el alma, o desde el punto de vista espiritual, ¿cómo se entiende esa muerte? Hemos visto que desde el lado más terrenal, con mucha dosis de ego, pero desde el lado de vista espiritual. Es justo lo contrario. Desde el lado de vista espiritual, una vez, digamos, el alma se separa del cuerpo, el ego desaparece. Entonces ya inicia el alma un camino completamente diferente. En realidad la muerte vista desde este punto de vista es una transferencia de conciencia. Nosotros estamos en este cuerpo ahora mismo viviendo esta experiencia donde la conciencia se está manifestando. Cuando hay esa separación entre cuerpo y alma, el cuerpo ya no toma partida, entonces esa conciencia se sigue manifestando, hay una continuidad. Por eso siempre decimos que la muerte no existe, porque hay una continuidad de nuestra conciencia que sigue vibrando, sigue manifestándose, pero en un plano diferente al físico, que es al que conocemos ahora. Me gusta la frase de el ego desaparece. ¡Oh, qué descanso! Sí, desde luego. ¡Qué alegría saber que eso va a desaparecer en algún momento, Emi! Pero mientras el ego desaparece, no quiero decir una grosería, pero nos machaca mucho. ¿Cómo vivimos esas? ¿Cómo se vive? Luego iremos desgranando de las herramientas no necesarias. Pero ¿cómo hacemos frente? ¿Cómo vivimos se muere un ser querido y te cae un aluvión de emociones encima que nunca has sentido o que no estamos acostumbrados a sentir, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar o cómo podemos no temer este tsunami de emociones? Claro, es una pregunta con una respuesta compleja, porque hay una parte de la mente que no puede entender inmediatamente a la pérdida del ser querido lo que está sucediendo. Por eso muchos autores y expertos han hablado de las primeras fases, una fase de shock. Porque las fases del duelo, ¿no? ¿Serían? Sí, bueno, las fases del duelo ya están ampliamente analizadas y estudiadas y van variando, ¿no? Es importante decir aquí que cada duelo es único, que no hay un esquema prototipo que todo el mundo cumpla y que igual que somos personas diferentes, únicas, el proceso de duelo es único. Por lo tanto, pero sí que hay unas pinceladitas como muy generales. Y el cerebro, nuestra mente,
de esta parte terrenal, de esta parte también bañada por el ego, no puede asimilar inmediatamente la pérdida de un ser querido. A rasgos generales, hay personas que sí que llevan una asimilación mejor, pero es como que desaparezca el ser querido físicamente es algo que tiene que ser masticado, que tiene que ser asimilado, porque hay una serie de factores que son los sentimientos que yo tengo hacia esa persona, mis proyectos, mis ideas, mis sueños, mi identidad. La identidad se ve trastocada también, porque si yo jugaba un rol de mujer, de esa persona, de madre, al desaparecer, ¿dónde queda mi rol? Claro, no desaparece la persona, mi sino rol continúa. Desapareces tú como en ese rol. Claro, en el acompañamiento que yo hago, el rol, por ejemplo, esta semana he acompañado a una mamá que perdió a su nene de 11 añitos por una leucemia, y yo le decía que ella seguía siendo madre de 3 hijos, porque le preguntaba a un compañero, ¿cuántos hijos tienes? Y dudó. Dijo, 3 o 2, 3 o 2, porque claro, ahora ya son 2. Pero yo le dije, no dejas de ser madre de 3. Tú siempre serás madre de 3. Lo que pasa es que la forma, y para eso las palabras de Ana son tan importantes, la forma cambia, pero la persona no deja de tener esa energía. Por lo tanto, mi hijo sigue siendo mi hijo en otro formato, vamos a decirlo un poco coloquialmente, sería en otro formato. Y esa idea que nos puede chocar a priori a esta mente racional y lógica que lo quiere entender todo y que lo quiere entender todo desde el materialismo, no le llega a priori esa idea. Necesita un tiempo, por eso se dice mucho que el tiempo ayuda mucho al proceso de duelo, a que sea un proceso de duelo más llevadero, donde el dolor se coloca en el corazón con diferente intensidad, pues para que la persona vaya masticando, y lo digo gráficamente, masticando y digiriendo eso que está sucediendo. No sé si te he contestado a la pregunta. Me has contestado, pero me genera como 80 preguntas más. Pero me ha gustado mucho eso de que la persona no pierde su rol, ¿no? El tema de esa madre que sigue siendo madre, esa esposa, ese marido, siguen siendo. Lo que pasa es que, claro, ya no estás con la persona presente. Claro, y ahí es la identidad, ¿no? ¿Quién soy sin? ¿Quién soy con y quién soy sin? ¿Vale? En el caso de la madre es obvio, ¿no? Yo he tenido un hijo que ha fallecido, pero soy madre de ese hijo, aunque materialmente ya no esté, ¿no? Como decíamos. Y eso el cerebro terrenal le cuesta, porque como ya no está físicamente, ya no está, ya no es. De hecho, ella dice, éramos 5 y ahora somos 4, ¿no? Seguís siendo 5. Claro. Pero hay uno que está de otra forma. Y ahí Ana va a explicar de qué otra forma. Claro, porque nos ha quedado claro que el trabajo que hace la mente, ¿no? Y los procesos, aunque luego indagaremos un poquito más, Emi, si te parece, pero sí. El alma cuando el cuerpo se queda, el alma se va, también llevará un proceso. ¿Ese alma sigue teniendo la identidad del cuerpo que deja? Bueno, vamos a explorar esto. Lo primero también, antes de contestar a tus preguntas, es para comprender todo este proceso de la muerte, es también que haya un autoconocimiento de nosotros mismos. Esto es esencial porque si nos desconocemos a nosotros mismos, lo más probable es que de forma inconsciente temamos a la muerte. Porque si yo no me conozco a mí, y imagínate conocer otro plano. Si ya aquí me está costando, tengo problemas. Este plano es complicado. Claro, me crea sufrimiento de algún tipo. Imagínate decir, no, yo lo explico, no, tú tranquilo que al otro lado todo está bien, todo se disuelve, claro, es muy complicado, ¿no? Entonces, y ahora contesto a tus preguntas, efectivamente el alma, cuando ya empieza su proceso separado del cuerpo, sí que, digamos, pasa por unas fases que necesita hasta que llega el último paso, que es de nuevo la reencarnación. ¿Vale? Y empiezas una nueva vida. Entonces, bueno, pues ese es un proceso muy necesario también para el alma. Cuanto más trabajo personal, cuanto más autoconocimiento, cuanto más disolución del ego en esta vida, ese proceso más liviano va a ser, ¿no? Hay una revisión, hay una parte en la que el alma también tiene que ir sanándose. Entonces, por ejemplo, todas esas emociones que nosotros hemos vivido aquí, que estamos viviendo, todo eso que nos pasa en la vida, cuando morimos,
depende del alma, porque claro, cada alma está en un nivel de conciencia. Entonces, por eso decía la importancia de trabajarse personalmente en esta vida y de acercarse sin miedo al proceso de la muerte, que como bien ha dicho Emi, es como si lo asociáramos, ¿no? Muerte, sufrimiento continuo. Entonces, bueno, pues aquí estamos precisamente para traer un poco de luz a este tema. Entonces sí que puede ser que el alma, en sus primeros estadios, después de morir, sí que todavía pueda sentir algún tipo de emoción, se identifique con cosas que le han pasado, y entonces, bueno, pues se quede, digamos, atrapada en un estadio en el que todavía no ha empezado su proceso de sanación. Pero bueno, en cualquier caso, hay que apuntar a la importancia de esos momentos antes de la muerte o en ese proceso de morir. Ahí hay muchos factores que juegan un papel importantísimo y que el acompañamiento, acercando también el plano espiritual, porque parece que el plano espiritual en la muerte parece como si fuera solo de las tradiciones orientales, ¿no? Que ellos lo viven completamente diferente a nosotros. De hecho, muchas veces lo asocian con la liberación. Fijaos que esto es muy interesante también de observar, es la liberación del ser. Yo estoy viviendo una experiencia como un poco contracta en este cuerpo, por eso aparece el ego. Cuando mi cuerpo desaparece, me libero. Así es como lo entienden en las tradiciones orientales. Entonces, bueno, un acercamiento también espiritual a este concepto. Ana, nos has introducido muy bien el siguiente tema, que es cómo vivimos esa pérdida, ¿no? Porque lo que has apuntado tú, muy bien apuntado, que muchas veces nuestras propias creencias nos llevan a vivir esa pérdida desde la desesperación. Yo siempre, bueno, siempre no, pero algunas veces he contado el tema de las plañideras, cuando alguien se moría en la antigüedad, que estaban las plañideras que las contrataban para llorar y generar dolor. Ajá. ¿Por qué? Porque si nos vamos un poquito más para atrás, como hemos hablado al principio, todas las civilizaciones han creído en la muerte, todas las civilizaciones han tenido sus ritos de muerte, pero no todas han tenido unos procesos de dolor y sufrimiento por esa separación, ¿no? Eso se llaman, creo que, introyectos. Bueno, el introyecto sería la creencia que heredas con respecto a un tema. Ajá. En este caso sería lo heredado con respecto a la relación con la muerte, ¿no? Al concepto de muerte y a lo que crees que es la muerte. Entonces, es muy importante, como decía Ana, el autoconocimiento para descubrir esos introyectos, que gráficamente sería como que somos una cebolla llena de capas, donde si vamos quitando esas capas, que serían los introyectos, llegamos a la esencia, que somos nosotros, donde no hay tanto drama, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, esos introyectos, fruto de ese conocimiento, vas dándote cuenta que son ideas que te han inculcado y que tú en este momento pues desechas o revisas y cuestionas, ¿no? Los introyectos, cuanto más cuestionados sean, mejor, porque... Ponos un ejemplo. Pues un ejemplo de introyecto sería que después de la muerte no hay nada más, ¿vale? Es el final de todo, ¿no? Y este introyecto, que ha sido inculcado por esa relación de rechazo hacia esta parte de la vida, genera muchísimo sufrimiento y muchísima desazón. Yo acompaño, pues, por ejemplo, el caso de un señor que en la pandemia entraron los dos, su mujer y él, al hospital. Él salió, pero ella no, y no la pudo ver ya. Este hombre, bueno, piensa que más allá de lo físico no hay nada más. Y entonces, bueno, pues ya le voy acompañando 5 años y su sufrimiento ha sido muy elevado durante estos 5 años. Está mejor, afortunadamente, pero esa sensación de que no hay nada más, sea cierto o no, él emite una sentencia, no hay nada más. ¿Vale? Hoy estamos aquí para desmentirlo. Sin embargo, ese introyecto que se le inculcó desde su educación cuando era pequeño, le ata a ese sufrimiento. Por lo tanto, me doy cuenta que, vuelvo a decir, sea cierto o no, yo me acojo a una creencia, la hago sentencia y eso me condiciona a la hora de vivir. ¿Vale? En este sentido, con respecto a la muerte,
genera un sufrimiento que a mis ojos es innecesario. Como profesional y como humana es innecesario, porque por eso traemos este tema, ¿no? Porque hay en este tema, y escuchamos a Ana, hay mucha esperanza, y ya no solo con tus palabras, Ana, sino muchos profesionales de la ciencia están intentando explicar con datos objetivos para esa mente racional y lógica de muchas personas de nosotras que no terminamos de creernos las cosas, un mundo de esperanza en cuanto a este tema. Que eso, como acompañante en duelo, aliviaría muchísimo sufrimiento. Mira, se me ponen los pelos de punta porque aliviaría muchísimo sufrimiento de tanta gente que está pasándolo tan mal innecesariamente. Una cosa, Emi, porque tú has hablado de gente que tiene la creencia de que no hay nada más allá, ¿no? Entonces, claro, cuando se te rompe la persona con la que estás, o un hijo, o un ser querido, enfrentarse a la nada a nivel mental debe ser complicado, pero sí que hay mucha gente también, y más aquí que en España, la católica España, sí que nos hemos criado en un tema religioso, sea cual sea la religión, y yo diría, iba a decir el 90, pero no, el 100% de las religiones sí creen en esa vida más allá de la muerte. Ya, bien, es una creencia, efectivamente, pero el dolor de la pérdida, por mucho que creas, o es mi experiencia, no sostiene, no es suficientemente fuerte para sostener el vacío emocional del humano, porque somos seres humanos, somos personas sintientes y, desafortunadamente de nuevo, tenemos una educación en la gestión emocional tremendamente deficitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí viene un tsunami emocional en el duelo que no sabemos por dónde cogerlo. Claro. Y es el que llamamos en terapia el vacío. El vacío que muchos de los dolientes describimos como un nudo, un hueco, se me ha quedado un hueco, estoy rota, tengo el corazón roto. Aprender a sostener esto de manera lo más saludable posible para reducir ese sufrimiento innecesario no entra en primera instancia. Por eso insisto que cuando vivimos un duelo y sentimos que solos no podemos gestionar este vacío, por favor que pidamos ayuda. Afortunadamente, cada vez somos más las personas que vemos como normal acudir a profesionales de toda índole, de la índole de Ana o de la psicología o de la psicoterapia o de el budismo o de... ¿Vale? Claro, el tsunami emocional es grandísimo y ahí aparece lo que algunos autores han descrito como la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Los místicos. Y yo, doliente, lo descubrí en mis propias carnes y es tal cual lo describieron, ¿no? Y eso es maravilloso, o sea, que alguien pueda describir algo y que luego muchos nos veamos reflejados, abraza, de alguna manera te abraza porque no te sientes tan solo, porque una de las cosas que trae el vacío es la soledad tremenda, porque estás tú solo ante el dolor. Claro, porque al final se trata de intentar, con un dolor desgarrador, intentar entender el universo, el secreto de la vida. Así es que cuando hablamos de enfrentarse a la muerte, que como tú bien has dicho, no se trata de un enfrentamiento, sino de un entendimiento de lo desconocido, ¿no? Es decir... Claro, eso es otra relación que tenemos dificultosa con la incertidumbre, con lo incierto. Tenemos una parte que viene también del ego de controlarlo todo tenerlo como saber, ¿no? Saber ir por delante. Y la vida nos planta una y otra vez cosas incontrolables. Y la muerte creo que es la madre de lo incontrolable. Sí. Ana, y es que claro, yo creo que este podcast podía durar 8 días enteros sin parar, porque hay tantísimas preguntas que, por cierto, amigos, os digo que si queréis hacer comentarios, dejarnos las preguntas y os las iremos contestando en otras sesiones. Preguntar a nuestras expertas lo que consideréis, tenéis los comentarios y si le queréis dar a un like y a un seguir, pues ya fabuloso. Pero esta incertidumbre de la mente ante lo desconocido me lleva a la siguiente pregunta. Ajá. Claro, porque desde mis introyectos o mis creencias, el alma vuelve a casa. Es decir, Así que es. lo que estamos haciendo en este plano es irnos de vacaciones. Y de pronto, cuando te mueres, desde mi perspectiva, vuelves a casa. Uh-huh. Claro, ese alma no se enfrenta a lo desconocido, porque se enfrenta a un regreso al hogar. Claro.
Así es. Por eso las sensaciones, por ejemplo, de las personas que han tenido ECMs, experiencias cercanas a la muerte, son, por lo menos en el 90 y pico % de los casos, son placenteras, porque tienes la sensación de esa conexión absoluta con lo que tú eres, ¿no? Esa es la esencia. Por eso es esencial que nosotros nos preguntemos como, ¿quién soy? Para que ese vacío del que hablaba Emi antes no esté a la hora de la muerte. Es decir, que, si te estoy entendiendo bien, por favor, corrígeme si me equivoco, sí, que para ese tránsito o esa vuelta a casa del alma, ahora estamos hablando del alma, es muy necesario también el trabajo que ha hecho ese alma en la tierra. Esencial, es esencial. Si yo hago un proceso de reconocimiento de quién soy yo y indago a través de preguntas, de trabajo personal, de pues muchos procesos, a la hora de la muerte hay que tener en cuenta, y esto es importante que se comprenda, que a la hora de la muerte a lo único que te enfrentas es a ti mismo, ¿vale? No te llevas absolutamente nada de lo que hay aquí, solo lo que va contigo a nivel interior. Eso sí va contigo. Entonces, si yo, desde mi experiencia, intento, no es llenar ese vacío, sino reconocer lo que hay en mí. Aquí lo podemos igual, o desde la psicología, como ha apuntado a mí, llamar vacío, pero es como solo una palabra que refleja donde no he mirado. Entonces, si yo miro hacia adentro, si yo reconozco mi esencia y hago ese proceso, a la hora de la muerte, lo único que vas a sentir es como ese... no sé si diría placer, pero ese reconocimiento, decir, estoy volviendo a casa. Y lo puedo reconocer, ¿por qué? Porque ya lo he visto antes en mí. Si no, cuando llegue ese momento, va a dar miedo. ¿Por qué? Porque va a ser lo desconocido. No reconozco nada de lo que veo. ¿A qué me enfrento? ¿No? Es la pregunta. Hace un mes aproximadamente acompañé a una mamá que tenía que hablar con su hijo, que estaba a punto de morir. Y claro, no sabía cómo hablar de la muerte con su hijo. Me decía, Ana, ¿qué le digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo lo abordo? Claro, porque el niño hacía preguntas. ¿Y qué era la necesidad del niño? Necesito saber qué me va a pasar. Que era una de las preguntas que le hacía, ¿no? Mamá, ¿qué me va a pasar? Entonces, claro, ¿por qué no podemos naturalizar la muerte? ¿Por qué no podemos hablar de ello? Y aquí viene, pues, cosas que ya hemos comentado, ¿no? Como esas creencias, esas introyecciones, esos miedos. Pero, ¿y si el niño, en este caso, por poner el ejemplo, supiera a lo que se enfrenta? Y la pregunta obligada, ¿a qué se enfrenta? Bueno, el mapa. En realidad, mira, voy a cambiar la palabra, no sé. Bueno, en realidad el significado de enfrentarse es ponerse enfrente de, ¿vale? Entonces, en realidad, ella o cualquier persona es la vuelta a casa. Tú cuando vuelves a casa, ¿qué es lo que haces? Pues te quitas el abrigo, te quitas los zapatos, te quitas lo que no necesitas, ¿no? Entonces, para esta vida sí que necesitamos el cuerpo. Y es un cuerpo que se merece todo el respeto, todo el cuidado, porque es nuestro vehículo aquí de manifestación, digamos, para que nuestra conciencia pueda estar, ¿no? Pueda habitarnos. Pero llega un momento en que eso ya no es necesario por el camino de nuestra alma y entonces tenemos que deshacernos de ello. Entonces, no nos enfrentamos, digamos, a nada, sino que estamos volviendo, estamos regresando a aquello que somos. Por eso insisto en reconocer aquello que somos antes de. Y una duda también, claro, ¿por qué ese alma vuelve a casa? Sí. Pero esa persona que hace su tránsito, su camino, su volver a casa, ¿sigue ligada de alguna forma a la gente que se queda? Porque tener el mapa que estamos viendo ahora es el alma desencarna, vuelve a casa, pero aquí se queda gente sufriendo mucho. Uh-huh. ¿Hay alguna relación? Es decir, el alma desencarnado, la persona que fallece a este plano, ¿puede sentir ese dolor de la persona que se queda, que le ha acompañado durante la vida? Uh-huh. Sí que puede. Las relaciones no se pierden nunca, o sea, cambian de forma, ¿no? Como decía Emi. Es una nueva forma de relacionarse. Cuando ya dos almas se han encontrado, el vínculo es para siempre, para siempre. Entonces, cuando perdemos a alguien
algún familiar, algún amigo, la persona que sea, ese vínculo no desaparece y esto es muy importante comprenderlo. Pero claro, ahí ya nos debatimos un poco entre puedo pensar que ese vínculo no desaparece o puedo realmente sentir que ese vínculo no desaparece, ¿no? Entonces, es cuánta profundidad le has dado tú a tu existencia aquí. Pero ese vínculo yo lo puedo corroborar, lo he sentido contactando con las almas, que no desaparece. Qué ¿no? bonito, qué bonito. Sí. Y cuánta paz trae también a los que se quedan. Saber esto, porque yo no sé si esto lo sabe todo el mundo, pero No. pues deberían. Aquí estamos poniendo Ese es el nuestro granito propósito. de arena. ¿Ayuda? Es decir, tú que has visto a tanta gente en esos momentos complicados, ¿ayuda ese clic cuando dices, es que esta relación, uno, como ha dicho Ana, es eterna? Es decir, ese vínculo siempre permanece. Y dos, ayuda también saber que, oye, pues lo voy a decir un poco bruto y la psicóloga que me corrija suavemente, porque yo mi ego también lo tengo muy arriba últimamente. ¿Ayudas de alguna forma el decir, mira, me van a percibir desgarrada de dolor, aunque solo sea para hacerle a ese alma que tiene que evolucionar el camino más fácil, voy a intentar poner un poco de más luz en mi dolor? ¿Eso ayuda? A ver, depende del tipo de relación, del tipo, o sea, volvemos a casos únicos, ¿vale? La experiencia que yo tengo consuela. Si tú accedes a ese conocimiento, te consuela. De hecho, hay estudios, esto no lo saco yo solo de mi experiencia cualitativa, sino hay estudios que demuestran que los duelos de personas creyentes, llamemos creencia a lo que sea que creen, son más llevaderos y el porcentaje, no me sale ahora la palabra, la probabilidad de que ese duelo se complique es menor y que sea un duelo normalizado. ¿Qué es complicar un duelo? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son? ¿Hay alguna especie de errores en el duelo? No sé. No. Errores no hay, ¿no? Cada uno hacemos lo que podemos con lo que tenemos en ese momento de conocimiento y con lo que sabemos. Sí que pueden haber tendencias de nuestra forma de vivir la experiencia que nos compliquen más o menos. Y entonces ahí, pues la persona, para eso la figura del terapeuta, de los profesionales, pues existe, ¿no? Que es para hacer que los duelos que puedan ser potencialmente se compliquen, pues no se compliquen, ¿no? Y entonces, ¿Cómo puede ser un duelo más complicado? Un duelo complicado puede ser aquel que se posterga, por ejemplo, ¿vale? Ha fallecido el ser querido, de hecho lo vemos muchas veces. El familiar que se ocupa de todo, que no llora, que es fuerte, porque toda la familia está rota y ese familiar tira. Alguien tiene, en el sistema familiar siempre hay alguien que tira, ¿vale? Esto es muy sistémico. Y al año o a los 2 años, de repente, esa persona empieza a sufrir una serie de consecuencias, bien a nivel mental, bien a nivel física. Vuelvo a mencionar estudios que demuestran que duelos que no se han ido masticando han podido desembocar en una enfermedad complicada. Claro, pero el ser humano tiende a evitar el dolor, es decir, claro, pero como medida de protección. Como supervivencia, claro. Claro, porque tememos el dolor. Y esto, ¿verdad? Volveríamos a mencionar la educación ante el dolor emocional. Porque hay un dolor inherente a la vida y luego está ya el sufrimiento dramático que nos imponemos, nos autoimponemos por cómo vivimos las experiencias, por lo que nos resistimos a ciertas experiencias de la vida que son, voy a decir una palabra coloquial, impepinables, ¿no? O sea, como hay experiencias que, por mucho que la saltes, que la bajes, que la rodees, te va a tocar vivir, ¿no? Sí. Entonces, pues un poco como tomarnos en serio cuando hay una pérdida, cómo nos cuidamos. Súper importante. Quería añadir una cosita a la pregunta que le has hecho antes, Ana, lo que estabas comentando, de conocernos antes para poder soltar todo el equipaje y poder entrar de manera más liviana, ¿no? ¿Cómo ayuda el proceso terapéutico ahí, ¿no? Por lo menos el proceso que yo acompaño, ¿no? Y que otros compañeros también, para quitar capas.
Claro. ¿Vale? Algo muy básico es la mente, las creencias. ¿Qué pensamos acerca de esa experiencia? Y lo que me estoy dando cuenta en terapia, en consulta, es que nos convertimos los terapeutas en una especie de quitador de capas, ¿vale? Y la más básica es el tema de la relación con la mente. Claro. Y bueno, me ha venido eso, ¿no? El proceso terapéutico, ¿cómo puede ayudar aquí, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a que las personas sufran menos ante una pérdida, ¿no? Pues desde esa línea, ¿no? Es como, vale, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué crees sobre la muerte, no? Eso lo trabajo mucho Eso en los es duelos. básico siempre. Y entonces a partir de ahí vamos quitando introyectos. Oye, pues mi madre me dijo que esto no era así, pero ¿y tú qué crees? Oye, pues yo el otro día tuve esta experiencia. Anda, y si la escuchas, ¿qué sientes? Alivio. Anda, pues vámonos al cuerpo, ¿no? Y trabajamos mucho desde el cuerpo el acompañamiento al duelo, ¿no? Y bueno, esto me ha venido antes y lo quería comentar para que no se nos pasara. Claro, al final sería el conocerse a sí mismo para saber qué equipaje que meto en la maleta y qué me dejo aquí. ¿Qué me dejo aquí? Que necesito y que no. Claro. Y es lo que has dicho antes que me ha gustado mucho de no tenerle miedo al dolor. Simplemente conocer que eso es un proceso. Claro, esto es fácil de decir, difícil de aplicar. ¿Vale? Nadie está diciendo aquí, o sea, una cosa clara es que nada de lo que estamos tratando es fácil ni de entender ni de aplicar. ¿Vale? Todos nuestros respetos a todos los procesos, ¿vale? Son todos lícitos y válidos y respetables. Totalmente. Ahora bien, hay formas que, como decía antes, nos facilitan y nos hacen accesible esa liviandad en la experiencia. ¿Vale? Y se me ha ido la pregunta, María. No, sí, simplemente que no tenerle miedo al dolor. No... Vale, claro, este es el tema. Miedo y dolor, dos conceptos súper abordables en terapia, dos temazos. ¿Vale? Son temazos, igual que los padres son temazos, la sexualidad es temazo, el ego es temazo, la muerte es temazo, ¿no? Miedo y dolor, claro. Primero el analfabetismo que tenemos con respecto a la relación de ambos. Queremos sentir miedo. Y cuando sentimos miedo, lo primero que hacemos es huir. Entonces hay un montón de conductas que nos apagan esa sensación, ese sentimiento. Y con el dolor nos pasa lo mismo. Ese vacío del que hablábamos, ¿no? ¿Quién quiere sentirse que no tiene suelo en los pies? Claro, es que todo eso... Y vuelvo a decir que la educación es la base. La educación emocional que hemos recibido es la base. Animo a todas las personas que vean que sus relaciones con los miedos, con el dolor emocional, no es todo lo saludable que les gustaría, que escuchen foros como este y que se vayan adentrando, que pidan ayuda o que se orienten, ¿no? En cómo ir relacionándose con todo esto para, en un término final, en un punto final, poder desprendernos de todo eso que decía Ana de una manera serena, porque es muy doloroso ver cómo las personas fallecen agarrándose a la vida. Sí. Eso es muy, muy complicado. El propio fallecido y la familia. Y la familia. Y la familia es algo muy importante en estos procesos también. Oye, Ana, ¿el alma tiene miedo a morir? El alma no. El que tiene miedo a morir es el ego. El ego. Oye, tenemos que hablar del ego porque ha salido ya es el segundo protagonista de esto y creo que el universo nos está diciendo que hablemos un día del ego. O sea, es el ego el que como que le tira. Claro, el ego tiende a la supervivencia. Entonces yo quiero sobrevivir a toda costa, no quiero morir. Quiero desarrollarme aquí en lo que yo conozco, no me presentes nada nuevo ni diferente porque no me interesa, ¿no? Entonces ese es el ego que, bueno, pues tantos problemas también nos causa en la vida y a la hora de la muerte pues también juega un papel fundamental. Pero una vez que has desencarnado, es decir, acabas de fallecer, tu alma... Que un día hablaremos no sé si nos dará tiempo hoy, de las experiencias cercanas a la muerte, que todas hablan de que te quedas un poquito más arriba. Si no nos da tiempo hoy, lo haremos en el siguiente. El alma se acaba de desencarnar, acaba de fallecer, muerte clínica, y estoy más o menos arriba con mi alma. Hola, ¿dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Existe ese momento, ese alma de momento de duda de... Sí, puede darse el caso de que haya confusión, de hecho es algo muy común, que no trascienden directamente porque se sienten confundidos. ¿Y por qué se sienten confundidos? Porque como el proceso ha sido tan inmediato, todavía, digamos, están
cercanos a la materia, ¿vale? A la experiencia que han vivido, a la experiencia terrenal que han vivido. Entonces, todavía siguen sintiendo de algún modo como sensaciones que le causan confusión. De hecho, bueno, pues también, bueno, es como, digamos, los familiares, las personas cercanas que se quedan aquí en este plano, en esta realidad, viven o su proceso, su dolor, pero el alma también vive su proceso. Claro. ¿Cuál es el camino? Es decir, y me surge otra duda. Una vez que estás en el otro plano, vamos a llamarlo en ese plano más, en el más allá, que se suele decir. Sí. ¿Hay algunos pasos? ¿Hay un camino? ¿Hay errores que puede evitar el alma sabiéndolos? Es decir, pues mira, tienes que saber que en el momento que fallezcas, intenta no apegarte demasiado, porque si te apegas no se te va a abrir la puerta o el camino o esa luz. ¿O hay algún error que comete el alma? ¿O eso no? ¿O esto es un...? No, errores no hay. Yo creo que errores no hay ni en la vida ni en la muerte, digamos, ¿no? Ni en lo visible ni en lo invisible. No, ¿cómo podría pensar que hay algún error? Para nada. Todo, desde mi punto de vista, todo es perfecto dentro del camino de evolución de cada uno de nosotros. Entonces, ni se le niega absolutamente nada, y esto sí que quiero traer aquí como mucha paz. El alma no sufre, ¿de acuerdo? Una vez se separa del cuerpo, no hay ningún tipo de castigo, porque, por ejemplo, personas que tienen creencias religiosas muy fuertes, muchas veces parece que tienen miedo, ¿no? Entonces, muchas almas no quieren trascender. Digamos, trascender sería el proceso en el que el alma ya empieza su proceso, está guiada, está acompañada. Entonces, como que les da miedo hasta digamos, lo que siempre dicen, ¿no? Ver la luz. Les da miedo, pero si trasladamos eso a la vida, o sea, es que la vida y la muerte, y esto quiero como transmitirlo, que llega a la gente, no es tan diferente. No es tan diferente como vivimos aquí, como vivimos, cómo nos experimentamos en ambos planos. Son planos de conciencia diferentes y, de hecho, incluso aquí nos podemos experimentar desde la conciencia más identificada con el ego, desde la conciencia más identificada con el ser. Y entonces así es un poco cómo evolucionamos y cómo pasamos al otro plano, cómo pasa el alma al otro plano. Y que una duda que siempre se me ha planteado es ¿qué hace el alma allí? En el más allá. Bueno, pues... ¿Tiene cosas que hacer o esto es muy terrenal lo que estoy hablando? Porque hombre, como has dicho, como es arriba es abajo, sí, tiene un trabajo. No tiene tareas, digamos, deberes impuestas. Oye, menos mal. Pero sí que tiene un proceso. Sí que tiene un proceso de sanación, de healing, ¿vale? Porque, claro, la experiencia, el encarnar es como que luego hay que sacudirse, ¿no? Luego hay que ver. Entonces hay un proceso de sanación, hay un proceso de revisión en el que vas viendo, ¿no? Pues las experiencias y los momentos más importantes de tu vida. El otro día, por ejemplo, escuché a una persona relatando su ECM, y esta era una de las cosas que decía, que le mostraban como imágenes de su vida y le hacían sentir lo que había sentido la otra persona en esa experiencia. Y entonces, claro, él dice, claro, y en ese momento tomé conciencia de cómo había impactado en las otras personas. Qué Por duro. Eso, claro, entonces, ese es un proceso que se hace cuando Entonces, el alma... se puede decir que es real lo que se suele decir, que el alma viene aquí con un propósito. Desde luego. No, todo tiene un sentido. Venimos aquí para algo. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, todo tiene un sentido. Es un sentido espiritual, un sentido de conexión con Dios. Entiéndase Dios como cada uno quiera, como energía, como... Yo sí que diría que cuando yo hago referencia a Dios, le quito todo concepto religioso y toda creencia asociada a, ¿vale? Es, digamos, eso que realmente está en nosotros. Entonces, por supuesto que hay un proceso, hay un objetivo, hay un propósito, no solo ni profesional, sino a nivel profundo del alma. Aquí el alma está para ir, pues aprendiendo determinadas cosas. No me voy a meter más porque eso es otra historia, si hablamos de karma, etcétera, pero con respecto a la muerte, sí que creo que hay muchas cosas que cambiar, por lo menos en las tradiciones más occidentales, que tenemos tanto
tantas creencias asociadas. Por eso lo que decía antes era algo importante, como esa primera etapa de voy a cuestionar mis creencias, porque nosotros hemos escuchado, hemos visto cómo nuestros familiares han sufrido por la pérdida de... Pero sí que quiero transmitir que desde el punto de vista espiritual, también, aparte de que vamos a sentir emociones cuando alguien fallece, y todas son absolutamente válidas, sí que hay un aspecto que da de paz, ¿vale? De paz. También tuve una sesión con una mamá también que acababa de perder a su hijo y me decía, Ana, o sea, siento el dolor, pero también siento paz al mismo tiempo, porque he llegado a comprender que mi hijo sigue conmigo. Entonces, ¿se puede sentir a una persona una vez que se ha ido? Absolutamente. ¿Cómo? Abriendo tu corazón. ¿Cómo? Encontrándola ahí. Luego, se puede conectar, digamos, pues se puede conectar pues a través de personas igual como yo, medium, que tenemos ese contacto directo con otros planos, pero incluso desde uno mismo, encontrando el silencio, y eso es otra cosa muy importante, que tiene mucha relación con la muerte, encontrando ese silencio dentro de nosotros, encontramos a aquellos que también se han ido. Uh-huh. Señoras y señores, se nos va acabando el tiempo, entramos en la última fase ya en el último bloque. Emi, sí, dime. ¿Puedo añadir dos cositas? Claro, estás en tu casa, en tu podcast. Gracias. Yo 2 cositas con lo del aprendizaje, ¿vale? Aquí en la Tierra, ¿vale? El sentido que se le da a la experiencia. En los procesos de duelo he comprobado que si vemos un momento de aprendizaje de lo que me ha pasado, el dolor se coloca de otra manera más llevadera, más amable con uno mismo, ¿no? Y esto, viendo el histórico de los expertos que han tildado las fases del duelo, no en muchos de los modelos meten la fase de aprendizaje. Ya. ¿Vale? Porque esto de que voy a aprender de haber perdido a mi hijo, ¿no? Desde una mente más, no sé cómo llamarla, desde una mente más dolida, no sé cómo llamarla, esto no se contempla. Claro. Nunca voy a aprender algo de algo tan horrible que me está sucediendo. Sin embargo, como venimos con un propósito, y aquí estamos juntándolo todo el rato, ¿no? Pero aquí el lazo lo hago más estrecho. Como venimos con un sentido, pero se nos olvida que venimos con ese sentido, a través de las experiencias, el dolor, el sufrimiento, es más amable cuando encontramos ese para qué. ¿Para qué me está tocando vivir esto? Porque lo que se preguntan los dolientes es ¿por qué a mí? Claro. ¿Por qué a él? ¿Por qué en este momento? Y esa pregunta tiene un callejón sin salida. Además es que es un poco, o sea, el preguntarte ¿por qué? Pero si has venido aquí a morir. Eso lo pregunta el ego. El ego dice ¿por qué yo? ¿Por qué no ella? No, pues porque tú también estás no en es por este meter juego. la pata religiosa, pero en el tema de la Biblia es muy curioso cuando Jesús de Nazaret, Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, hay en 2 ocasiones que se enfrenta a la muerte de alguien más o menos cercano y querido, que es con Lázaro y con la hija de Jairo, creo que es. Y en las 2 siempre se sorprende leer los versículos porque es muy divertido ver cómo Jesús dice, pero ¿por qué sufrís tanto si están dormidos? Entonces es muy curioso que esa persona que supuestamente es la que más sabe de aquí y allí, cuando se enfrenta a la muerte, no se enfrenta desde el dolor desgarrador, sino, pero si están durmiendo. Porque naturalizas el proceso. Claro, lo naturalizas. Lo naturaliza. Y un segundo apunte a lo que decía de abrir el corazón, ¿no? Esto, la mente racional nos va a decir, ¿pero cómo se hace eso, no? Porque enseguida, yo que soy muy literal, me veo abriéndome el corazón, ¿no? O sea, fíjate si soy literal. Claro, cuando hay tanto dolor, desde ese analfabetismo a lo que es la muerte y a lo que hay después de la muerte, ¿no? La vida después de la vida, que dicen muchos. Cuando hay tanto dolor, no se ve, hay mucha bruma, ¿no? Hay mucha bruma ahí. Y entonces llegar a estos conocimientos y a estas prácticas cuesta. Y lo digo por mi experiencia propia, ¿no? A mí me decían, es que tienes una piedra en el corazón. Y digo, no me extraña, acabo de perder a mi pareja, ¿no? Y eso es mucho dolor, entonces como para que esto esté abierto. Entonces, los procesos de duelo
llevan un tiempo hasta que se va Así ablandando el corazoncito, porque el dolor se va colocando de otra manera y estos tiempos son, en cada caso, Claro. unos y otros. Entonces, pero como a apoyar tu discurso en el sentido de esto llega si la actitud de la Llega. persona va en esa línea. Y yo creo que eso viene de la mano con la aceptación. Esto Vale. es. Acepto aquello que me está pasando. No quiere decir que no vaya a sentir dolor, no quiere decir que no vaya a sentir un montón de cosas, pero por eso muchas veces cerramos el corazón, porque no queremos sentir. No queremos sentir el dolor, no queremos sentir aquello que no nos resulta agradable, ¿no? Pero yo creo que precisamente es lo contrario, cambiar la mirada, mirar tu dolor y ver cómo tu corazón poco a poco se va abriendo. Ahí viene la aceptación y tu mirada de la vida y de la muerte puede cambiar. Esto es. Pues esto es. chicas luz, vamos acabando ya este capítulo. Nos hemos dejado abiertos 50 millones de temas que yo creo que darán para segundo, tercero y cuarto. Últimos consejos, últimos minutos, un mensaje clave que queráis transmitir ya para acabar. Emi, Ana. Te cedo. Me va a pillar así un poco en blanco. Bueno, pues yo diría, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Pero simplemente diría que miremos a la muerte nunca desde una creencia, sino desde la apertura absoluta de que es un paso más dentro de nuestro proceso de alma, que la muerte, como la creemos, como la conocemos hasta ahora, por lo menos en nuestra tradición, no es tal, no es como nos la han contado, y que hay algo más allá, que igual no depende de nuestra mente, sino de nuestra conexión y de aquello a lo que nosotros estamos abiertos. Emi. Y yo añadiría dar la oportunidad, ¿no? Que demos la oportunidad a que estas personas que dicen no sé lo que hay, pero sé que no hay nada, ¿no? Dar la oportunidad a que, si no sabemos lo que hay, el abanico se puede abrir en muchas posibilidades. Por lo tanto, permitirnos ampliar la mirada para un autoacompañamiento en el proceso de duelo lo más amable posible. Creo que el mayor gesto de amor, no quiero generalizar, pero diría, el mayor gesto de amor que yo he tenido en mi proceso de duelo tan difícil ha sido permitirme ampliar la mirada al dolor y a las posibilidades de que algo que desconocía puede ser posible, algo que desconozco puede ser posible. Sería un poco y como eso. habéis dicho ambas, en el caso de exceso de dolor, exceso de preguntas, contactar con profesionales. Redes sociales vuestras, no sé si las habéis dicho, si las queréis decir. ¿Cómo os localizan? ¿Cómo se encuentran? A través de aquí en comentarios, si alguien quiere, pues facilitamos vuestros contactos para que os puedan pues o seguir haciendo preguntas o contactar a nivel profesional. Chicas, chicas luz, se acaba el programa, se acaba un programón donde hemos intentado desgajar cómo se vive la muerte desde el lado más terrenal y cómo el alma vive la muerte. Yo me quedo con una idea que es un poco el resumen que haría de todo esto, y es que a pesar del sufrimiento físico, a pesar de ese ego que nos tira, a pesar de ese dolor desgarrador y de ese miedo a la incertidumbre de lo que significa a nivel terrenal lo que es la muerte, existe otra cosa. Y quizás la mirada no es qué hay en la muerte, porque el alma vuelve a casa. Creo que lo que el alma debería tener realmente miedo es lo que hay aquí en la tierra para bajar aquí. Ese sí que es el verdadero miedo. El verdadero reto. El verdadero miedo, el verdadero reto. Señoras y señores, hoy acabamos. Podéis seguir en contacto. Si os ha gustado, darle like, darnos a seguir. Eso nos ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas. Y nos vemos en el capítulo siguiente, probablemente hablando de experiencias cercanas a la muerte. Podría ser. Probablemente. Muchas gracias a todos y nos vemos en YouTube. Gracias. Gracias.